Mecánica corporal es la interrelación mecánica de los diferentes sistemas del organismo, principalmente de los sistemas esquelético, muscular y visceral, y su asociación con el sistema nervioso. Consideraciones generales. Prevenir las lesiones musculoesqueléticas y la fatiga. Al realizar las actividades se deben cumplir 3 principios: conservar el cuerpo bajo el centro de gravedad, apoyarse sobre una amplia base de sustentación y conservar las correctas relaciones mutuas de las diferentes partes del cuerpo entre sí. Aspectos esenciales. Para sentarse correctamente, coloque las nalgas de modo que se apoyen contra el respaldo de la silla. Así la base de sustentación la constituyen las tuberosidades isquiáticas y no el sacro, lo que facilita el correcto alineamiento de la columna vertebral. Plante bien los pies sobre el suelo, formando un ángulo de 90 grados con las piernas. Flexione un poco las caderas para que las rodillas queden más altas que las tuberosidades isquiáticas, a fin de reducir la distensión de la región lumbar. Flexione un poco la columna lumbar para mantener la curvatura natural y evitar la distensión de los ligamentos del raquis. Si la silla tiene brazos, flexione los codos y apoye los antebrazos sobre aquellas para evitar la distensión de los hombros. Para pararse correctamente, comience desde la posición de pie correcta. Adelante una pierna hasta una distancia cómoda, inclinando la pelvis un poco delante y abajo. El piso debe tocar primero con el talón, después con la protuberancia que se encuentra en la base de los dedos y por último con estos. Mientras se efectúan estos movimientos, se adelantan la otra pierna y el brazo para que de este modo se favorezcan el equilibrio y la estabilidad. Para agacharse correctamente, párese separando los pies más o menos 25 a 30 centímetros y adelante un poco de ellos para ensanchar la base del sostén. Baje el cuerpo flexionando las rodillas y apoye más peso sobre el pie adelantado que sobre el pie de atrás. Mantenga erecta la mitad superior del cuerpo sin doblarse por la cintura. Para enderezarse, extienda las rodillas y conserve derecha la espalda. Para empujar y tirar correctamente, párese cerca del objeto, coloque un pie ligeramente adelantado como para caminar, apriete los músculos de los miembros inferiores y fije la pelvis contrayendo en forma simultánea los músculos abdominales y glúteos. Para empujar, apoye las manos sobre el objeto y flexione los codos. Inclínese sobre él, trasladando el peso del miembro inferior colocado atrás hacia el que está adelante y aplique presión continua y suave. Para tirar, agárrese al objeto y flexione los codos. Inclínese en dirección contraria a aquel y desplace el peso de la pierna del frente a la de atrás. Tire suavemente, sin movimientos bruscos ni sacudidas. Objetivos de la mecánica corporal son evitar la fatiga muscular y aprovechar eficazmente la energía, adquirir elegancia y eficacia en los movimientos, evitar accidentes en la movilización del paciente. Movilización del paciente encamado. Es la realización de cambios regulares de posición mediante ejercicios activos y pasivos. Los objetivos son fomentar la comodidad del paciente, mantener y ayudar el restablecimiento de las funciones orgánicas, evitar contracturas y úlceras por presión, estimular el sentido de independencia del paciente. Precauciones. Medir las fuerzas para comprobar si se puede movilizar al paciente con ayuda o sin esta. Sostener alineado al paciente, manteniendo adecuadamente los músculos y articulaciones para no lastimarlo. Emplear una correcta mecánica con las extremidades para deslizar y voltear al paciente. Cuidar de no lastimar al paciente. Frenar las ruedas de la cama. Método de actuación independiente de enfermería para ayudar al paciente a moverse hacia el borde de la cama. Permanezca de pie frente al paciente, junto a la cama hacia el lado que desee moverlo. Adopte una postura firme con una pierna delante de la otra y con las rodillas y caderas flexionadas, de modo que sus brazos queden al nivel de la cama. Póngase un brazo debajo de los hombros y la nuca del paciente y el otro debajo de la cintura.
Pase el peso de su cuerpo desde el pie delantero al de atrás, al tiempo que se balanceará hacia atrás agachándose y acerque al paciente hacia el borde de la cama. En este procedimiento se debe empujar al paciente en lugar de alzarlo. Mueva a continuación la parte media del paciente en la misma forma. Coloque un brazo debajo de la cintura y el otro debajo de los muslos. Luego los pies y la parte inferior de las piernas se mueven en la misma forma. Método de actuación independiente de enfermería para levantar los hombros del paciente que no pueda hacerlo por sí mismo. Se pondrá de pie junto a la cama, del lado de la cara del paciente, y adoptará una postura firme con el pie que queda más cerca de la cama detrás del otro. Pasará el brazo por debajo del hombro más lejano del paciente y afianzará la mano entre sus omóplatos. Para levantar al paciente, el enfermero se balanzará hacia atrás y hará pasar su peso del pie delantero al de atrás. Método de actuación independiente de enfermería para levantar los hombros del paciente incapacitado parcialmente. Se realizará de la siguiente forma. El enfermero se sitúa de pie junto a la cama, de cara a la cabeza del paciente. Su pie cercano a la cama queda detrás y el otro delante. Doble las rodillas para bajar el brazo que queda al lado de la cama, a la altura de la superficie de la misma. Con el codo apoyado en la cama, el enfermero tomará por detrás y por encima del codo del brazo del paciente y éste sujetará su brazo de la misma forma. Método de actuación independiente de enfermería para mover al paciente incapacitado hacia la cabecera de la cama. El enfermero se sitúa de pie junto a la cama, de cara al ángulo más distante de los pies de este. Coloque un pie detrás del otro y adopte una postura firme. Se flexionan las rodillas de modo que sus brazos quedan al nivel de la superficie de la cama y los pasa por debajo del paciente. Coloque después uno de los brazos debajo de la cabeza y los hombros del paciente y pase el otro brazo por la cintura. El enfermero se inclina hacia adelante y hace pasar su peso desde el pie delantero hacia el de atrás, bajando simultáneamente las caderas. En esta forma, el paciente se deslizará por la cama hacia la cabecera y el borde de la misma. Esto se repite con el tronco y con las piernas del paciente. Método de actuación independiente de enfermería para ayudar al paciente a ponerse de lado. El enfermero estará de pie al lado de la cama, en el borde hacia el que hay que mover al paciente. Este doblará su brazo más lejano sobre el pecho y su pierna más lejana por encima de la otra más cercana. El enfermero estará de cara al pecho del paciente al lado de la cama, con uno de los pies por delante del otro. Pasará un brazo por debajo del hombro más lejano del paciente y el otro lado más distante de la cadera. El enfermero desplazará el peso desde su pierna delantera hacia la trasera y hará rodar al paciente hacia ella. Durante este movimiento, las caderas de la enfermera descienden. Método de actuación independiente de enfermería para el desplazamiento hacia el alto de la cama del paciente incapacitado parcialmente. El paciente doblará las rodillas acercando los talones a la cadera. El enfermero estará de pie al lado de la cama. Un pie estará ligeramente delante del otro y ambos apuntarán hacia la cabecera de la cama. El enfermero pasará un brazo por debajo del hombro y el otro por debajo de los muslos. Doblará las rodillas para elevar los brazos al nivel de la superficie de la cama. El paciente pondrá la barbilla sobre el pecho y empujará con los pies al pasar el enfermero su peso desde el pie trasero al delantero. Tomándose de la cabecera de la cama con las manos, el paciente ayudará a empujar con su propio peso. Método de actuación independiente de enfermería para ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama. El paciente se pondrá de costado hacia el borde de la cama en la que desee sentarse. Después de asegurarse de que el paciente no se vaya a caer de la cama, el enfermero levantará la cabecera de esta. El enfermero sostendrá los hombros del paciente con un brazo al tiempo que con el otro ayudará al paciente a extender la parte inferior de las piernas fuera del borde de la cama. Adoptará una postura firme, con el pie que mira hacia la parte baja de la cama detrás del otro. El paciente será llevado a la posición centrada natural en el borde de la cama. Cuando el enfermero, sin dejar de sostener los hombros o las piernas de este,
gire sobre sí mismo de modo que las piernas del paciente sean arrastradas hacia abajo.